Amigos, muy buenas tardes. Hoy es 15 de mayo de 2018 y como todos los martes de 14 a 18 a 16, desde hace 10 años prácticamente, los estamos acompañando siempre por M1010 en esto que denominamos Comercio Exterior Siglo XXI. Estamos viviendo esto que se denomina el Supermartes, otros lo denominan el Día D para el Central. Yo he preferido llamarlo el Día L por las LEVAC, ¿no es cierto? Y lógicamente es un día donde hay mucha adrenalina, tanto económica como política, y por supuesto que tenemos que remitirnos a nuestro último martes. Del último martes para acá, claramente hay muchas novedades, algunas muy significativas, muy de fondo, que han generado las respuestas de los distintos sectores, los distintos actores, ¿no es cierto?, que hacen a la vida nacional, tanto económica como políticamente. La decisión, sin duda, más preocupante después de aquel martes, ¿no es cierto?, cuando el miércoles siguió la corrida y el alza de dólares, del dólar, cuando se seguían las ventas, cuando era obvio que íbamos a un proceso de dolarización por un lado que continuaba y por otro lado de crisis cambiaria, hizo que algunos sectores, particularmente del mercado financiero, tomaran contacto con Caputo y le anunciaran que en el día de hoy precisamente, el 15M, iban a efectuar un descenso, diríamos, a dólar de las posiciones que tenían en LEVAC. Ustedes recordarán el monto de LEVAC que se tiene que renovar o no en el día de hoy es de 617.000 millones. Esto equivale más o menos a 28.000 millones de dólares, hecho que es de una envergadura muy importante. Es más del 50% que todas las LEVAC emitidas. En ese momento parece, pese a que había habido reuniones el día anterior a la novedad que vamos a describir, y nada se había hablado del tema, ni con los aliados políticos, ni con los gobernadores de la oposición, a la noche de ese día, del día jueves, se tomó la resolución de encarar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que fue variando con las horas. Inicialmente iba a ser un préstamo preventivo, para evitar precisamente una corrida. Luego se habló de una línea de crédito flexible para terminar finalmente, lógicamente, por cómo está la situación del país, en el temido stand-by. Obviamente que la oposición salga a criticar esto con distintos grados y distintas responsabilidades no es una sorpresa. Cuando se toma esa decisión hubo un llamado telefónico primero a Lilita Carrió, y recién después se lo llama a Cornejo y se le cuenta lo que se ha resuelto hacer y se dice que Lilita Carrió está de acuerdo. No vamos a juzgar ni analizar un hecho tan, yo diría, evidente y clarito como el jugado ese día. Obviamente, quienes estamos con distinto grado de compromiso, ¿no es cierto?, con la actividad política, nunca lo hemos ocultado, me toca ocupar el rol de coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional. Nos autoconvocamos, algunos que estaban en Buenos Aires, algunos que llegaron a enterarse, de urgencia, con el presidente de la propia convención, de la cual depende precisamente la Comisión de Economía, Jorge Sapia. Y estuvimos trabajando todo el viernes, haciendo el análisis de los elementos con los que se contaba, el análisis de si
realmente era imprescindible acudir al fondo, si el tema tenía la envergadura que implica tener que acudir al fondo y particularmente para un stand-by. Por entonces, en las primeras horas, cuando nos juntamos el viernes a la mañana, se conocía la manifestación de un solo expresidente del Banco Central, lógicamente diciendo que no era necesario, que fue Martín Redrado. Reconozcámosle este primereo a Martín. Pero mientras estábamos reunidos, inmediatamente 3 expresidentes del Banco Central se sumaron a una mirada exactamente en la misma dirección. 2 no nos sorprenden, son muy cercanos, se tratan de Martín Lustó y de Alfonso Pratgay, y uno que recién lo hizo público en un importantísimo reportaje en uno de los diarios más importantes, ¿no es cierto?, durante el fin de semana, o sea, 48 horas después que nosotros nos despidiéramos, que fue Blecher. En todos los casos el análisis es que no se trataba ni de una crisis de deuda, que justificaba el tema de ir a un stand-by, ni una crisis bancaria o financiera, ¿no es cierto?, sino que era solamente una crisis cambiaria. Efectuadas las consultas con representantes de la economía real, me refiero a las pymes, me refiero a organizaciones gremiales empresarias, mientras estábamos reunidos con Sapia, efectuadas las consultas al mediodía con otros referentes partidarios, como Juan Manuel Casella y algunos importantes dirigentes de la Unión Cívica Radical del interior del país. Finalmente, a mitad de la tarde, se dio a conocer una declaración que voy a pasar a leer porque creo que amerita ser preciso. Los que nos siguen a través de las redes sociales y en particular el raíz de intervenciones televisivas y radiofónicas a partir de ese momento, que no he dado abasto y hasta aún en el día de hoy, toda la mañana he estado en un canal de televisión, saben que yo he adelantado esto ya por los medios, pero quiero precisar, ahora sí, la declaración textual como fue dada a conocer por el presidente de la Convención. Membrete de la Unión Cívica Radical, de la Honorable Convención Nacional, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sapia, reunido con la Comisión de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas, frente a la apertura de las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, corresponde poner en claro que esa resolución oficial representa el condicionamiento de las decisiones políticas y económicas argentinas a la lógica del stand-by. Sostenemos que antes de esta determinación deberían haberse intentado otras medidas menos gravosas para el pueblo, sus trabajadores, sus empresarios, sus jubilados. Ahora existe un riesgo cierto de recesión y con ella la caída del consumo, la parálisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo y de empleo. Es necesario afrontar esta situación con valentía y coraje. La propuesta que ponemos a consideración de la opinión nacional es comenzar impulsando una reforma fiscal que grave a los sectores que exhiben mayor capacidad tributaria, originando a la vez una compensación para aquellos que aseguran producción y trabajo. No podemos consentir que solo el 0,4% de los recursos de la Administración Nacional provenga del impuesto a los bienes patrimoniales. En realidad, producto de la improvisación y la multiplicación de errores generados por ausencias de aperturas y consultas, debe ser corregido por una convocatoria a todos los sectores involucrados, a un amplio acuerdo político, económico y social para lograr objetivos de convergencia que faciliten políticas de Estado capaces de otorgarle contenido a la necesaria gobernabilidad
y consolidación institucional del país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de mayo del 2018, Jorge Sapia, presidente de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Me parecía que ameritaba, primero porque no es muy largo y segundo porque convenía ser preciso exactamente qué fue lo dado a conocer por el presidente de la convención luego de aquella reunión que tuviéramos con la comisión que yo coordino. Si uno mirara, nos trasladáramos desde entonces a hoy, uno tendría que pensar que algún progreso ha habido. Durante el día de ayer, el fin de semana más, pero en el día de ayer, hubo un artículo en La Nación que dio mucho que hablar, que se necesita un stand-by político, además del stand-by jugando, ¿no?, con la figura del Fondo Monetario, se planteó la necesidad de un stand-by político. Hoy, ante el hecho de que ayer fue convocado Monzó y Frigerio a integrar la mesa de decisiones más chica, la small table, como le dicen ellos, la mesa chiquita de decisiones, y se reconvoca a Monzó, que se había ido, y se suma a Frigerio, que por supuesto ustedes saben es el quien más tiene relaciones con los gobernadores, es el que debe tenerlas como ministro de Interior. Se pone que la política volvió a la Casa Rosada. Ni bien yo veo ese título de un artículo escrito por el mismo que había escrito la necesidad del stand-by político, lo subo a mi cuenta de Twitter y pongo no alcanza. Antes, el día anterior, el lunes, había puesto que era necesario, cuando se hablaba del stand-by, un amplio acuerdo político, económico y social, exactamente en los mismos términos de la declaración del presidente de la convención, y hoy volví a reiterar, ¿no es cierto?, que no alcanza y que solo un amplio acuerdo político, económico y social nos permitiría enfrentar la crisis y poder obtener políticas de Estado para el largo plazo. ¿Qué ha ocurrido hoy? Evidentemente el reclamo de la política, el reclamo de mayor participación, el tomar conciencia, como lo venimos diciendo en todos y cada uno de los medios, que ya la crisis no es económica sino que es política, ha generado que en las últimas horas, todavía está calentito el tema, y mientras se está desarrollando el proceso de las LEVAC, mientras la ronda, como se suele decir, la rueda todavía está abierta, ¿no es cierto?, hasta dentro de un rato, tanto la de venta de dólares y por lo tanto el seguimiento que estamos haciendo de su valor, como la resolución que van adoptando los tenedores de LEVAC, si renuevan o no, después vamos a hacer una valoración al respecto. Ha habido dos novedades en el campo de la política. La primera es que yo la puse, ni bien me enteré, como adelanto de mi editorial, vuelve el GAN. Los que son muy jóvenes a lo mejor no saben lo que fue el GAN. El GAN era el Gran Acuerdo Nacional, una convocatoria que lanzó la NUCE en tiempos de la dictadura, no la última, sino la anterior, para una salida electoral. Gran Acuerdo Nacional significaba hablar con Perón, ver cómo se salía electoralmente de un tiempo que había tenido, un tiempo militar que había tenido 3 etapas. Había empezado con Onganía, cuando lo derroca Ilia, luego Livingston, que duró muy poco y que se fue bajo una explosión social importante, y cerraba con la NUCE. Él convoca ahí el Gran Acuerdo Nacional. En el día de hoy, luego de la reunión de gabinete, el ministro, diríamos, titular del Triángulo Mis Ojos, Marcos Peña, sale y convoca a los en conferencia de prensa a exactamente las mismas palabras de 1972. Un gran acuerdo nacional. ¿Para qué? Obviamente no es para salir de una dictadura como en aquel tiempo, sino que está planteado esencialmente con el acento puesto en la reducción del gasto público, en la eliminación o el achicamiento por lo menos del déficit fiscal, a partir de rediscutir o reabrir el presupuesto nacional.
alcanza. Uno podría decir, la vocación política aparece manifiesta y se complementa con dos incorporaciones que acaban de conocerse no hace más de media hora a la mesa, segunda mesa política, ya la que no es del PRO, a la cual se incorporaría Ernesto Sanz, que aparentemente tuvo en el fin de semana una charla con Cornejo y terminó transmitiéndole esto a Peña y a Macri, y el chico Sánchez, creo que es en nombre de la coalición cívica. O sea, la política sigue avanzando. Reitero la pregunta, ¿alcanza? Nosotros creemos que no. Creemos que claramente debe haber una convocatoria. Llámenla Moncloa, llámenla como quieran, no les gusta acuerdo, no le llamen acuerdo, mesa nacional, como quieran, pero tiene que haber y tiene que avanzarse hacia una generosa convocatoria. En el comunicado Sapia dice amplia convocatoria, la más amplia convocatoria, donde quienes tienen que estar, además de estar sentada la política, que aparentemente ahora está como acercando o retornando, tienen que estar los representantes de las fuerzas de la producción, tienen que estar los representantes de las empresas, los representantes económicos, de las gremiales industriales, del campo, etcétera, y tienen que estar los trabajadores. ¿Por qué? Y simplemente porque este acuerdo debiera ser en la línea de lo dicho por el comunicado de Sapia, donde los que más tienen se comprometan a aportar más, pero los que menos tienen también se comprometan a aportar. Es decir, aquí debiera ser, como suele decirse en el juego, en la timba, una mesa de donde todos ponen. Porque hay que definir, por ejemplo, durante cuánto tiempo se congelan precios, de qué manera esos precios no toman con distorsiones relativas, ¿no es cierto?, a los distintos sectores de la economía nacional. ¿Qué pasa con los salarios? Ustedes saben que este proceso inflacionario ya ha generado un brutal ajuste y va a ser más. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario obviamente no avala una divisa subvaluada. Hoy aclara, y quienes entendemos de psicología sabemos que hay una carta famosa de Freud que dice: no vaya usted a pensar que es mi madre, cuando está hablando de la madre, está inconscientemente, ¿no es cierto? Cada vez que hay una negación, en realidad es la ratificación de una afirmación. No vayan a pensar que nos metemos con el valor del dólar, el valor de la divisa, dice Madame Lagarde. En realidad están diciendo: no vamos a tolerar seguir financiando que los muchachos lleguen a Miami, se compren todo, sigan viajando con dólar subvaluado, etcétera. No vamos a prestar para eso. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tiene una tradición: jamás interviene con alguna salvataje de ninguna corrida, jamás entra en una corrida, ellos entran después. Y el stand-by tiene sus mecanismos que hay que conocer bien, que implican el estudio de las variables, que implican la fijación de metas, que implica un acuerdo que tardará entre 1 y 2 meses en firmarse, que implica desembolsos, que esos desembolsos requieren misiones trimestrales de control de cumplimiento de las metas y los números acordados, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el cuadro de situación. Por lo tanto, nos parece primero necesario ratificar que entendemos insuficiente la convocatoria a este gran acuerdo nacional. Ese es un gran acuerdo nacional parcial. Nos interesaría el acuerdo grande, el acuerdo que permita compromisos, el acuerdo que permita fijar políticas de Estado, el acuerdo que esas políticas de Estado impliquen poder hacerlo hacia el largo plazo, no solo en el tema del achicamiento del déficit fiscal. Aquí el achicamiento del déficit fiscal implica hablar de los 30.000 millones que que Caputo necesita ir a buscar afuera con estos 2 años, tal como lo ha hecho estos 2 años, por el rojo de las cuentas fiscales.
pero también tenemos 30.000 más, estamos hablando de un hueco de 90, 30 de las balanzas, el rojo de la balanza comercial, el rojo de la balanza de servicios y el rojo de la balanza turística. Ahí hay 30.000. Hay otros 30.000 en esto que hablábamos del déficit fiscal. Y hay otros 30.000 de el monstruo que crearon con el tema de las LEVAC. Es decir, estamos hablando de un agujero a discutir entre todos los sectores cómo y en qué tiempo se resuelve. Y por eso es que aparece necesario un acuerdo mucho más ambicioso que el que se acaba de dar a conocer. Esperamos que haya, por un lado, responsabilidad en los gobernantes. Segundo, que haya amplitud y madurez en toda la dirigencia política, y me estoy refiriendo a la dirigencia política oficialista y opositora. Aquí todo el mundo tiene que sentarse, dar su aporte, aún aquellos que están más en desacuerdo con las decisiones adoptadas hasta el presente. Tenemos que decir una frase final. Creemos que el Banco Central en las últimas horas ha hecho una apuesta muy fuerte, que está permitiendo que el dólar hoy, que se largó 5.000 millones ayer y hoy a 25, se esté sin embargo negociando a 24.90, y por otro lado vamos a esperar, queremos ser prudentes, no queremos arriesgar un resultado, pero es muy posible que entre un 70 o un 75%, como decían los observadores, y algunos piensan que hasta un poco más, podría estar en la renovación de las LEVAC. Eso lo vamos a analizar el próximo martes con los números reales ya confirmados y cerrados. El ambiente que se está viviendo hoy es de un supermartes adrenalínico, con más novedades hasta ahora de la política que de la economía, porque de alguna manera se están confirmando las previsiones más sensatas alrededor de lo que iba a terminar ocurriendo en el día de hoy. Obviamente queda claro que la cifra de esta del 75% que decimos nosotros que puede ocurrir de renovación no es un invento nuestro. Sabemos que el propio gobierno espera que esto ocurra. Si llega a ocurrir más, que supere el 75, va a ser vendido seguramente de manera política como un éxito. Si llega a ser menos, se encontrarán seguramente las explicaciones para justificar por qué no se llegó a ello. Pero lo del 75% tiene que ver con quiénes son los tenedores. Y estamos hablando de tenedores institucionales, grandes bancos, ¿no es cierto?, y el ANSES y áreas sobre las que el gobierno puede operar. Sobre las que no puede operar es ese otro 25%, que ahí sí va a estar muy influido por las expectativas que haya. Hacemos un pequeño intervalo y vamos con el primer llamado en la tarde de hoy. Un sueño con el Liverpool bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad protege el alma y cura este mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es una
amigos, y tal cual lo teníamos adelantado desde ayer a través de las redes sociales, en la tarde de hoy teníamos especial interés en hablar con el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, Freddy para los amigos, y supongo yo popularmente más conocido así que por el Federico. Primero, ¿nos escuchás bien, Freddy? Sí, perfectamente, Miguel. Mucho gusto en hablar con ustedes. Qué alegría. Primero vamos a darle un enmarque que tiene que ver con la historia. Estamos cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, 50 años de la Franja Morada, 50 años del Mayo francés, todos hechos que a nuestra generación nos han conmovido mucho, y el primer presidente de la radical por Franja Morada, precisamente, de la Federación Universitaria Argentina, es quien hoy está conversando con nosotros aquí en Comercio Exterior Siglo XXI. Así que primero un fuerte abrazo y vamos ya con la actualidad, porque obviamente los recuerdos son muy lindos y son muy dulces, pero vivimos en particular un momento difícil, y dentro de ese momento difícil el día de hoy es un día muy particular que parece que está manejándose con algún grado de calma, pero donde hay muchas novedades. Nos interesaba una mirada amplia tuya primero del momento que se está viviendo, antes de entrar un poco en la mirada de cómo lo ve la Unión Cívica Radical, en particular cómo la ves vos y qué entendés que debiéramos hacer a futuro. Pero me interesa tu mirada global sobre este minuto histórico que estamos viviendo. Bueno, participar, por supuesto, de la cierta angustia que vive hoy el pueblo argentino, que ha vivido muchas veces situaciones de crisis. Esperemos que la crisis no se profundice, que hasta ahora lo que viene informándose es que hay cierta calma, que está dentro de lo previsto. No quiere decir que algunos hechos no se hayan ya consumado, por ejemplo, una devaluación que en términos de los últimos meses significa un 20% de devaluación, que eso va a afectar claramente a los sectores más vulnerables, es decir, a los que dependen de un ingreso fijo, con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Eso abre un abanico enorme de situaciones que van a tener que conducirse con muchísima pericia, entre otras cosas las paritarias, algunos que no han cerrado, y los que han cerrado van a revisar la situación de la pauta que en su momento se había establecido como meta del 15%, que en este momento es insostenible. Con una situación más o menos optimista se podría pensar entre un 20 a 25%, muy optimista para este año, con lo cual eso tiene que necesariamente ser revisado. Y además me parece que el gobierno ha adolecido de un tema muy importante, que es una muy vaga, por no decir superficial, lectura del marco internacional. Muy bien. El marco internacional necesariamente ya se había venido dando hace meses. Yo recuerdo una reunión cuando en el mes de febrero se produjo la primera suba en las tasas de interés en los Estados Unidos, y siempre sabemos que la Reserva Federal sube paulatinamente, pero siempre va hacia el ascenso cuando inicia un camino, o cuando inicia el camino contrario hacia el descenso. Y habían anunciado que esto iba a seguir así, por lo tanto no podía no ser una novedad, y eso afectaba por el nivel de endeudamiento que la Argentina ha tomado. Endeudamiento que en parte ha sido positivamente empleado, por ejemplo, en la afectación hacia la obra pública, y en otros casos no, porque ha sido simplemente para pagar el déficit fiscal que existe, que es muy elevado. En vez de emitir moneda como hacía el gobierno anterior, se tomaba crédito para poder solventar eso, pero no había una solución real y de fondo con una reactivación económica sostenida. Con este nivel de endeudamiento que estamos teniendo, si perdurara en el tiempo, no hay duda que se requeriría por lo menos una tasa de crecimiento del 5% mínimo anual del Producto Bruto Interno, y si nosotros teníamos hasta ahora un cálculo del 2 y pico, y ahora se corrige a la baja porque entre otras cosas se anunció un recorte del 30% de la obra pública, ¿no es así? Así es. Que puede llegar a ser más.
con lo cual se corrige la baja. Entonces esta situación es muy, muy compleja y difícil. E insisto, la lectura fue superficial, porque con una personalidad tan imprevisible como el presidente de la primera potencia del mundo, con la situación que hoy existe en Palestina, en Gaza, con el traslado de la capital, de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, o por ejemplo con la denuncia del tratado nuclear con Irán, claro, que ha motivado que incluso el canciller iraní haga una gira por distintos lugares del mundo con el resto de las partes que se comprometieron a ese acuerdo, lo que produce inmediatamente fue una suba del precio del petróleo. El precio del petróleo va a impactar necesariamente. Hasta ahora se negoció con las petroleras locales para conseguir patear 2 meses para adelante, pero eso va también en su momento a impactar en la realidad argentina. Con esto que quiero describir, que la situación está lejos de ser solucionada en la cuestión de fondo y que por lo tanto se requiere una visión política mucho más integral que hasta ahora la que se ha abordado. Por eso es que algunos de nosotros, y yo también en particular, he planteado la necesidad de la conformación de un Consejo Económico Social que siente los actores, todos estos, y también a los sectores sociales, los sectores representativos también de las diferentes confesiones religiosas, a todos, para establecer políticas de Estado que puedan ser creíbles, además por supuesto de los partidos políticos, los sindicatos, las entidades empresariales. Porque si el objetivo para salir es con el mercado interno, porque lluvia de inversiones no van a venir, la situación de las exportaciones está muy deprimida, es necesario la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, eso no hace falta que te lo cuente a vos que sos un experto, sí, señor. Pero la verdad que no hay condiciones objetivas para que esa reactivación se produzca, por lo tanto tiene que haber un acuerdo político marco y de sectores sociales que permita manejar todas estas variables que estuve recién analizando de manera muy rápida a los efectos de apuntar a una situación más sostenible en el tiempo y más acorde con la realidad que hoy se vive en el plano internacional. Correcto, correcto. Sí, coincidiendo totalmente con tu lectura y tu diagnóstico, te preguntaría ahora sí, bajamos más a lo que tiene que ver con tu rol hoy institucional en el radicalismo. ¿Cómo mirás desde tu particular posición como autoridad partidaria lo que se está haciendo y a lo mejor lo que debería hacerse? Bueno, yo creo que el radicalismo había recompuesto su comité nacional con la nueva conducción de diciembre, y eso era un signo positivo porque incluso puso el acento la nueva conducción partidaria en algunos temas que nos afligen y nos preocupan a todos, por ejemplo la política energética, en particular el proyecto de privatización de algunas empresas que son claramente superavitarias que es innecesario privatizar, como Trasener, por ejemplo, donde parece ser que la discusión ahí es la cuestión de la renta y no otra razón. Del mismo modo que una advertencia sobre las tarifas por la forma como afecta, conjuntamente con otros temas, la posibilidad de la reactivación de la economía real, como antes señalábamos. Así es. Pero la verdad que el gobierno no escuchó, al contrario, no solamente no escuchó, sino que planteó que en definitiva la crisis en buena medida se había desencadenado por estas advertencias, lo cual es absurdo. Así es. Porque si fuera así sería muy fácil de solucionar. Realmente el radicalismo no hace más declaraciones y se acabó la crisis. Y el problema es extremadamente más profundo. Desde mi punto de vista, acá nunca existió una verdadera coalición de gobierno. Existió sí una coalición electoral que ha sido exitosa, que cumplió un rol histórico para dejar atrás un populismo que era muy degradante, pero evidentemente ese era un primer paso y no un destino final de construcción política. Está claro. Y muchos de nosotros, en mi caso en particular, estamos en el planteo, o esa construcción avanza, se consolida y realmente tiene la posibilidad de una coalición de gobierno donde se permita discutir políticas públicas, o hay que pensar alternativas que realmente contengan este contenido que es muchísimo más amplio. Correcto.
allí surgen, diríamos, sin querer ponernos a qué se va a hacer, en el día de hoy tenemos dos novedades, por así decirlo, que yo las comenté recién en el editorial. Una, que evidentemente se han dado cuenta de que faltaba política, forzado por la circunstancia y por este momento, ¿no es cierto?, económico y de incertidumbre que se vive, y el hecho de haber tomado la decisión de ir al fondo por un stand-by, que es convocar a la política, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué entiende el gobierno por convocar a la política? Sumar a Monzó, sumar a Frigerio, aparentemente suman en un acuerdo con Cornejo a Ernesto Sanz y suman a un chico Sánchez por la coalición cívica. Me parece que esto está muy lejos de este Consejo Económico y Social que de alguna manera expresaría un acuerdo mucho más amplio, ¿no es cierto? Llámenlo como quieran, Moncloa, lo que diablo sea, pero un acuerdo político, económico y social que precisamente se plantee esto que vos desarrollabas, ¿no te parece? Estoy totalmente de acuerdo con vos. En el caso de lo que nos toca a nosotros, del radicalismo, la reaparición de Sanz, que en su momento fue un acto voluntario y propio, desaparecer en momentos donde se lo necesitaba y donde él tenía responsabilidades muy importantes, tomó su decisión. Me parece que hoy ha tenido tal cuestionamiento, esa desaparición un tanto rara que en su momento se produjo, que hoy es representativo prácticamente de nada dentro del radicalismo. Ni siquiera de Mendoza. No, ni siquiera de Mendoza, aunque bueno, si en este caso fue sugerido por Cornejo, habrá que ver qué tipo de acuerdo existe. Sí, claro. Pero es una situación extremadamente parcial, insuficiente, que como vos bien decís, para nada se asemeja al proyecto que sí es un proyecto que en su momento tuvo la Unión Cívica Radical, que es la constitución de un Consejo Económico Social. Correcto. El otro tema que se ha planteado y que a lo mejor por edad Marcos Peña no puede asociar, pero ha convocado un gran acuerdo nacional. ¿Te acordás que existió un GAN en su momento? Sí, bueno, en la época de Lanús, vamos a acordarnos que era... Bueno, hoy ha convocado ante los medios, luego de la reunión de gabinete, un gran acuerdo nacional, muy direccionado exclusivamente a que en conjunto los sectores, particularmente con representación parlamentaria, discutan qué pasa con el déficit fiscal, ¿no es cierto?, para el achicamiento del déficit fiscal, es decir, obviamente un tema muy vinculado a lo que seguramente va a plantear el stand-by. ¿Cómo estás mirando eso? ¿Cómo te suena en primera impresión esto? Mira, si se hace solamente para la tribuna o por la galería, digamos, de decir hacemos esto, nos sacamos la foto para decir estamos conversando, no sirve para nada. Por eso es que yo creo que esto tiene que tener un nivel institucional más profundo, más serio y más continuo. Por eso es que reitero el tema de un Consejo Económico Social, donde tendrían que estar obviamente representadas todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, como dije antes, las confesiones religiosas, los sindicatos, las entidades empresariales, las universidades, etcétera. Hay proyectos que tienen estado parlamentario, yo estuve leyendo algunos del senador Giustiniani del socialismo, otro de Mario Lozada, existen muchos antecedentes. Sí, claro. No hay que empezar de cero para la posibilidad de eso. Y eso me parece mucho más serio que una cuestión de a lo mejor de una situación de decir, bueno, se juntan, se sacan una foto y desapareció, creyendo que de ese modo, haciendo una cuestión de puro marketing, el tema se resuelve. Me parece que el tema es mucho más profundo y requeriría una continuidad en tiempo. Sí. Yo además reconozco que hubiera esperado que cuando el jefe de gabinete anuncia esto, lo hubiera hecho luego, después de haber hablado con las principales fuerzas políticas, empezando por los integrantes de la coalición, ¿no es cierto?, de la coalición electoral, como vos bien dijiste, que no es coalición de gobierno. Esta es una demostración más, ¿no?, de que no es de gobierno. Sí, pero para abundar en la misma dirección de lo que vos decís, tampoco se le comunicó en su momento que se iba a pedir un stand-by al Fondo Monetario Internacional. Pero por supuesto, de hecho el primer llamado fue a Lilita Carrió y luego cuando se lo llama a Cornejo se le avisa que se va a ir al fondo y que ya se cuenta con el acuerdo de Carrió. Lo cual marca una
una tendencia y desnuda una realidad que bien vos caracterizaste en su falencia, ¿no es cierto? Miremos de aquí, diríamos, para adelante y desde lo partidario. Vos ves que el radicalismo hoy está como en una situación de ebullición, de trabajo, de buscar propuestas. ¿Lo notás al partido más activo de la etapa anterior? Digo, a partir de que has asumido como vicepresidente, ¿no? Por eso te lo estoy preguntando. Sí, lo noto. Además, no es que sea simplemente una sensación. Yo permanentemente recorro la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, pero además también el país. Y eso lo veo. Hay mucha más gente que quiere participar, estar, y que la mayoría, para serte franco, lo que está planteando es tomar mayor nivel de autonomía y de independencia frente al gobierno, habida cuenta de que el gobierno no es una verdadera coalición de gobierno. Por lo tanto, es siendo todo lo responsable que haya que ser en estos momentos críticos, pero recuperar mayor independencia, autonomía, y que el radicalismo vaya bosquejando el inicio de alternativas políticas que se pueden ir generando. En ese sentido, llamó un poco la atención alguna declaración del Comité Provincia de Córdoba del día de ayer, que es el primero en expresarse orgánicamente en relación a lo que está ocurriendo. ¿Tuviste conocimiento de eso? Sí, leí la declaración. Me llama un poco la atención porque el presidente de la Convención Nacional es de ese distrito, que es Jorge Sapia, que ha tenido un planteo muy diferente con respecto al contenido de ese comunicado. A mí me parece que debe ser un poco una carrera contrarreloj de las expectativas electorales que algunos tienen, pero me parece que eso es como estar bailando en la cubierta del Titanic. La verdad que expectativas electorales a esta altura del partido es medio absurdo cuando estamos en una crisis que ya es más que una crisis cambiaria, ¿no? Sí, claro. Vos lo dijiste recién al pasar, recordaste que tu distrito es la provincia de Buenos Aires y que estás caminando en la provincia de Buenos Aires. Me tocó escuchar hace muy poco una conferencia de Botana, donde Botana decía que, bueno, además de reconocerse histórico votante radical, él miraba que el proceso de recuperación partidaria pasaba por dos avenidas. Una, la avenida Córdoba, se llamaba así, y la otra la avenida Santa Fe. Por eso lo de las dos avenidas, que no tienen nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, sino con recuperar Córdoba y recuperar Santa Fe con posibilidades concretas de triunfo. Pero, y acá viene la pregunta hacia vos, y en función de lo dicho allí también, que con esto no alcanzaba, que si la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero en particular la provincia de Buenos Aires, hizo todo un análisis histórico, además vinculado a lo que sí, al protagonismo que siempre ha tenido la provincia de Buenos Aires en el radicalismo, si esto no se daba, como que la recuperación de estas dos avenidas, y bueno, iba a ser importante, como dirían los brasileros, mas no tanto, ¿no? O sea, no alcanza. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de recuperación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano? Bueno, vos has puesto el énfasis en el tema central, el tema del conurbano, porque en general es cierto que el radicalismo tiene una realidad en la provincia de Buenos Aires del conurbano hacia el interior, que es mucho más representativa. Sí, claro. De hecho, hoy gobierna 41 municipios en la provincia de Buenos Aires, pero solamente uno de esos municipios es del Gran Buenos Aires, que es San Isidro, ¿no es cierto? Así es. Y la posibilidad de una recuperación real, efectiva y con posibilidad de poder está en el Gran Buenos Aires. Sí, en el Gran Buenos Aires hay una militancia que para mí es muy realmente digna, muy hasta esforzada, diría yo, porque a veces lo hace en condiciones muy adversas. Sí, claro. Pero hay que darse una política, yo diría, nacional para el fortalecimiento de esos abnegados militantes del Gran Buenos Aires, para tener una inserción mucho más
poderosa. Porque hay muchos que hasta hacen un esfuerzo conmovedor, pero muchas veces en soledad, como que hay que tener un diseño estratégico, que yo coincido, que encima una pata fuerte del radicalismo en el conurbano bonaerense, no va a haber una expectativa de poder real. Y este camino como que todavía no está en marcha, ¿no? O sea, o está muy demorado. Está muy demorado. Claro. Con mucha gente que a veces se habla en relación a este tema, indirectamente suelen echarle la culpa al radicalismo de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ellos dicen, cada vez que el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires ha tenido un protagonismo o algún liderazgo o algún candidato que midiera, esto como que se expande, como que la ola esta de adhesión se expande al Gran Buenos Aires. ¿Vos ves que existe una situación de espejo así tan importante, o en realidad podría hasta ser pensado como una excusa? Mira, yo creo que en realidad los grandes liderazgos del radicalismo en el último tiempo han sido de la provincia de Buenos Aires, empezando por Hipólito Yrigoyen, siguiendo por Ricardo Balbín y por Raúl Alfonsín. Los tres son de la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, claro. Liderazgos nacionales que trascendieron su distrito, que fueron liderazgos fuertes. Sí, claro. Obviamente la provincia y la ciudad capital, la ciudad autónoma están, sobre todo el conurbano, están muy relacionados. La repercusión mediática que existe en la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy fuerte en el Gran Buenos Aires, y eso tiene una gran influencia. Pero es un camino de ida y vuelta. Obviamente para mí lo que hay que tener es una sintonía muy fuerte entre la militancia de la capital federal y del Gran Buenos Aires en esa estrategia que dije antes de crecimiento conjunto. Para mí eso es una de las claves a los efectos de poder recuperar el eje histórico. El eje histórico fue provincia de Buenos Aires, capital federal, Córdoba. Así es, hasta las fórmulas, ¿no? Se expresaba hasta en la fórmula. Que fue lo que sustentó un radicalismo con aspiraciones de poder real. Sin duda. Ojalá esto pueda empezar a tener una rápida respuesta, porque claro, los tiempos son bastante acuciantes, y sería interesante que antes de la próxima elección ya se notara, ¿no es cierto?, este reverdecer tan imprescindible. Freddy, ¿estás viendo que se marche alguna reunión importante de Comité Nacional o de convención en función precisamente de este momento tan particular que estamos viviendo? Digo, lo que hemos estado analizando, ¿no es cierto?, el momento económico de esta situación y el momento político. Mira, espero que sí. Espero, es mi deseo, porque esto no es un problema de tomar decisiones puramente personalizadas o hipercentralizadas. Esta es una cuestión de justamente que muchas cabezas piensan más que una, y la verdad que el aporte que tienen que hacer de las realidades que hoy se viven en todos lados sería muy bueno para enriquecernos a todos, escucharnos, enriquecernos y saber cuál es la cuestión central con la que estamos lidiando. Entonces, espero que sí. No es, como miembro del Comité no he sido convocado a ninguna reunión urgente. Sí hay previsto una serie de agendas. Parte de ellas tienen que ver con las conmemoraciones a las cuales vos aludías al comienzo. Claro. Exacto, pero me parece que hoy se necesitan ambas cosas, o incluso ver cuál es la influencia que aquellos acontecimientos históricos tan importantes pueden tener actualmente y cómo se los puede dotar para que sirvan incluso como proyecto de futuro. Sin duda. Ese es lo interesante, ¿no? Freddy, yo quiero agradecerte muchísimo. Estamos ya sobre la hora de las noticias. Esto es una radio, así que manda. Y lógicamente para nosotros es una gran satisfacción. Seguramente te vamos a estar convocando, y como estamos tan cerca, en alguna oportunidad seguramente vamos a pedirte que vengas de estudios, y la verdad, para poder tener una hora completa y charlar y darle vuelta, ¿no es cierto?, a esta realidad tan compleja que
desde hace tantos años nos tiene permanentemente convocados, ¿no es cierto? Es una unificación no solo en ideales, sino además en la práctica, y la verdad es que tu aporte en estos momentos es central, no solo para lo que está ocurriendo ahora, sino fundamentalmente para esa alternativa a la que vos hacías referencia, que se logre construir, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco muchísimo y por supuesto valoro mucho lo que haces a través de tu programa, porque bueno, ayuda a crear conciencia del momento que vivimos, dando elementos para que el pueblo argentino se nutra de cosas, se las tome y recapacite y las lleve adelante, y nosotros tenemos que también hacer lo mismo en los ámbitos que nos toca. Correcto. Así que te agradezco y estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias. Chao, Freddy. Un abrazo, fuerte abrazo. Amigos, lo escuchaban el doctor Federico Storani, vicepresidente de la Unión Cívica Radical, con, no quiero agregar una palabra más a lo dicho, que cada uno reflexione en profundidad esta charla que hemos tenido, a mi juicio, absolutamente estratégica, y que creo que nos coloca en el andarivel de las cuestiones que hay que analizar en este tan particular momento que nos está tocando vivir. Vamos exactamente a las 15 al nuestro intervalo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Piden a la justicia federal que intervenga en defensa de los usuarios por las tarifas en La Plata. La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia contra el Estado Nacional por considerar que los aumentos dispuestos en las tarifas de luz de las empresas Edenor y Edesur son ilegales, irrazonables e inconstitucionales. Un usuario que consume hasta 300 kilowatts tuvo que pagar desde febrero del 2016 hasta hoy un aumento de 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios. Noticias. Un ex ministro fue condenado a 4 años de cárcel por ocultar una cuenta. El ministro de Hacienda durante el gobierno del socialista Francois Hollande fue condenado por el Tribunal de Apelación de París a 4 años de prisión, 2 de ellos exentos de cumplimiento, y una multa de 300.000 euros por haber ocultado que tenía una cuenta bancaria en el extranjero. Noticias. Vinculan a Maradona con un club de Bielorrusia, pero la entidad no lo confirma. La prensa internacional vinculó en las últimas horas al astro argentino Diego Armando Maradona como posible nuevo director técnico del equipo Dinamo Brest, octavo clasificado en la Liga de Bielorrusia, pero la entidad aseguró que no tiene ningún comentario que hacer sobre la contratación. En 60 minutos volvemos. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. ¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará? Volvemos con nuestra segunda hora en Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, martes 15 de mayo del 2018, todavía en mi caso, conmocionado con la profundidad estratégica, yo diría, de la charla con la que cerramos nuestra primera hora, ¿no es cierto?, con Freddy Storani, y la verdad es que importante. Pero ya estamos en esta segunda hora y le pediría a Claudia que anuncie el tema musical, ¿no es cierto?, de la breve historia del día, pensado para hoy. Sí, buenas tardes. Y pensé en un tema que se ubica justamente en el contexto en el que estamos viviendo, y es Money Money, cantado por Liza Minnelli. Hermoso. Makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure. Excelente, excelente. Y obviamente ni vamos a agregar nada al tema musical porque claramente es la historia del día, es lo que está todavía ocurriendo con la rueda que no ha cerrado. Todas las pantallas están dando que está abajo de 25 el dólar, algunas ponen 24.50, otros 24, pero vamos directamente, Héctor, a sus marcas. Le vamos a decir a Claudia que por qué eligió ese tema. Yo elegí este tema porque es el tema del día, pero aparte también tiene que ver con una historia
que tiene que ver con una traición. Y es una traición que no es amorosa, sino que tiene que ver con el money, o sea, con el dinero. Y estamos hablando de los hermanos Dick y McDonald, que en 1940, un 15 de mayo, abren su primer restaurante en San Bernardino, California. Richard y Maurice McDonald revolucionaron a la población de Arcadia, en California, con un puesto de hamburguesas a 10 centavos, servidas al instante, envueltas en papel, sin necesidad de camareros ni cubiertos. 8 años después, extendieron el servicio rápido con batidos y papas fritas, lo que resultó un éxito, en realidad. Pero, en 1954, aparece Ray Kroc, que luchaba por vender máquinas de batidos. Cuando los hermanos McDonald le pidieron 9 batidoras, algo muy infrecuente para el momento, fue a ver de qué se trataba. Vio el potencial del negocio y le ofreció unirse a la empresa. En 1955 comenzó a vender licencias, a instalar la imagen de McDonald's, que consideraba que era un lugar para familias y niños. Y en 1961, Ray Kroc quiere acelerar la expansión. Pero los McDonald temían que pudieran perder su esencia, así que le vendieron a Kroc la empresa a $2.700.000. Y un 0,5% de beneficio le había prometido que le iban a pagar. Pero Kroc y los McDonald no firmaron contrato, porque los hermanos creían que la palabra bastaba y con un apretón de manos se habían despedido y ese era el acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la traición que tiene que ver con el money? Porque los McDonald nunca recibieron el porcentaje prometido por Kroc, que se obstinó en comprar el restaurante original. Los McDonald se negaron porque su intención era dejárselo a los empleados que lo habían inaugurado en 1940. Paradójicamente, este establecimiento original tuvo que ser rebautizado como de Big M, porque el nombre McDonald era una marca registrada propiedad de Ray Kroc. Flor de traición. Kroc abrió un McDonald's al otro lado de la calle. Entonces, en un par de años, The Big M cerró sus puertas, incapaz de competir con McDonald's de enfrente, que había logrado su posicionamiento. Maurice McDonald murió entonces de un ataque al corazón en 1971 porque le dijeron que fue consecuencia del estrés que le ocasionó la estafa de Kroc. Richard McDonald vivió hasta los 89 años y Ray Kroc murió a los 82 en 1984. ¿Saben cuándo llegó McDonald a la Argentina? En 1986. Y su primer local, que sigue con mucho éxito, se inauguró en el barrio de Belgrano. Ahora, actualmente hay más de 30.000 puntos de venta en los 5 continentes. ¿Qué les parece? Ese local lo inauguré yo era subsecretario de Industria y Comercio, y la cadena nos vino a ver y obviamente quería contar con la autoridad del sector y me tocó estar ese día. Hermoso local. Ahora estamos ya directamente con el Mundial, ¿no? Exactamente. Y le vamos a pedir a Aníbal que nos ponga un minutito del Mundial de Rusia. Así el es. tema oficial. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на 7 ветрах один мотив в сердцах. Через стебли прямо к звездам. Mundial de Rusia. Muy bien, y bueno, Sampaoli dio la lista de los 35, pero ya tiene en la cabeza, dice quiénes son los 23. Y nosotros vamos a poner a prueba a Juan y Ponce para ver si él detecta quiénes son los 23 que van a quedar o los 12 que quedan afuera. Dale, perfecto. Sí, pues podemos hacer este juego. Lo que sí que quede claro, voy a decir quiénes yo creo que terminarán yendo, no quiénes quiero. Porque quienes quiero, si querés después lo podemos hablar. Pero quienes creo que van a ir: al arco Romero, Franco Armani y Wilfredo Caballero. O sea que no irían a Nahuel Guzmán. Es lo que se está hablando todos estos días y me parece que es más que coherente y lo que creo que terminará pasando. Romero y Caballero sí actúan en grandes ligas de primer nivel y demás. Si bien no son titulares ninguno de los dos, están en grandes ligas y por recorrido, trayectoria y lo que sea se merecen el lugar, pero Nahuel Guzmán no está en un gran presente en Tigres y demás, entonces me parece que Armani tiene más posibilidades. Después Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Facio, Nicolás Tagliafico, Eduardo Salvio, Javier Mascherano,
Marcos Rojo y Acuña, con posibilidad, o sea, creo que van a ir esos de los que es la línea defensiva, aunque tanto Salvio como Acuña, de los que dije, puede jugar en el medio. Después, pasando más a mitad de cancha, Lucas Biglia va Gio Lo Celso, que posiblemente ese sea el doble 5 titular, Ever Banega, Manu Lanzini, Ángel Di María, Guido Pizarro, creo que va a ir, Leandro Paredes. Bueno, eso en la mitad de cancha, ¿no? Ahí sería mitad de cancha. Se estarían quedando afuera, de todos los que se quedan afuera, Pesela, Ramiro Funes Mori, Cristian Ansaldi. Para mí Ricardo Centurión se queda afuera, ni que hablar Rodrigo Bataglia, Maximiliano Mesa, Enzo Pérez, que acá es donde yo digo que yo sí lo llevaría, y Pablo Pérez se quedarían afuera. Esos se quedan afuera. Los delanteros, entonces, Messi, Agüero, Higuaín, Dybala y Pavón. Esos serían los que llegarían, se quedarían afuera Icardi, Lautaro Martínez y Diego Perotti. Que no es lo que yo haría, estoy diciendo lo que creo que va a pasar. ¿Los tenés ahí, Héctor? Los sí, tengo ¿no? muy Perfecto. bien, pero Martínez Veremos se llama qué pasó. Diego, no, Lautaro. Se llama Lautaro Martínez. Sí, veremos qué pasará, pero sí, para mí son ¿Y esos Pablo los que Pérez? van. No, Pablo Pérez no. Pablo Pérez no. Ahí Bataglia no va. Claro, los 12 que quedan afuera, Nahuel Guzmán, Cristian Ansaldi y Mesa. Mesa, Bataglia, Centurión, los dos Pérez, Mauro Icardi, Martínez y Diego Perotti. Yo creo que esos quedan afuera. Dybala va. Y el resto va. Icardi afuera sí por nada. No rindió todavía en las eliminatorias, ni tuvo mucha participación tampoco, gran nivel en Inter. Pero sí, el puesto del 9 para mí va a ser Higuaín titular y veremos cómo llegar, o sea, está ahí con lo justo Agüero en la recuperación ahí física, pero considero que sí, que Higuaín y Agüero son los dos 9 y que Icardi no estaría llegando a este mundial. Sí, ojalá en el próximo con Dybala adelante, con Lautaro Martínez o quien sea, falta mucho, pero para el próximo sí. Para este me parece que no. Lucas Biglia, que el Papu Gómez casi lo vuelve a lesionar. Finalmente todos apuestan a que llegue. Tuvo un problema Gabriel Mercado en la semana, que si era más grave no iba a estar en el mundial, pero finalmente no fue nada, muy tranquilo. El parte médico del Sevilla no detectó grande lesión ni nada, así que Gaby Mercado será de la partida, estará en el mundial. Salvio es otro que en caso de llegar llega con lo justo, pero posiblemente esté, porque aparte de lo que tiene es mucha versatilidad, puede jugar tanto de 4 como de medio por derecha. Lo mismo ocurre en la banda izquierda con Acuña, eso está bueno, tenemos que hay dos posibles laterales carrileros como le gusta jugar a Sampaoli, aunque y es pedido expreso de los jugadores, quieren apostar por una línea de 4 más allá de tener estos dos carrileros, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, sí. porque vos dijiste, no es lo que yo haría, sino Claro. lo que creo que va a ocurrir. ¿Qué modificación harías vos? Yo la modificación quería no llevar a Guido Pizarro y sí llevar a Enzo Pérez, porque yo Enzo Pérez, del último partido que se jugó en el Mundial lo jugó Enzo Pérez, por ejemplo, el último partido mundialista que hubo. Enzo Pérez es un jugador que para mí tiene un plus en la selección argentina, saca algo más de lo que hace en River. Yo lo noto de gran nivel, que juega muy claro y que para un mundial sirve muchísimo, que tiene subida, bajada. Yo lo llevaría a Enzo, aparte por experiencia, que sabe que no le pesaría la opción de jugar un mundial. Entonces yo lo llevaría a él. Y otra cosa que haría, bueno, yo sí llevaría a Icardi. Para mí Icardi es un jugadorazo increíble, de mis 9 favoritos. Así que lo llevaría a él. Habría que ver obviamente en lugar de quién. Quizás llevaría un delantero más y... Claro, y no te lleva a Banega, por darte un ejemplo. Y, Bueno, sí. pregunta, escuché que pusiste afuera que no va Funes Mori. Sí, pero eso porque ya No lo llega. sé, no llega No físicamente, no llega con continuidad, no está. Pesela es otro que yo llevaría. Yo llevaría a Pesela incluso por encima de Facio, mirá lo que te digo. Para mí Pesela es clave. Ansaldi no, porque la posibilidad de jugar de 3 en caso de que, o sea, ya están Tagliafico, si no Acuña, si no Rojo, o sea, Ansaldi no. Lucas Biglia con lo justo, pero bueno, yo creo, para redondear y para cerrar, que la formación de Argentina será Romero o Armani del arco, grandes dudas, ojalá que Armani, pero seguramente Romero. Mercado, Otamendi, Facio, Tagliafico. El doble 5, hoy en día creo que lo que más se está acercando a lo que termine ocurriendo sea Lo Celso con Lucas Biglia. El ataque, Pavón por la derecha, Messi de enganche, Di María por la izquierda y Higuaín de 9. Yo creo que hoy en día eso es lo que se perfila para ser titular. Veremos, pero bueno. Muy ofensivo. Equipo, sí, que no tanto quita en mitad de cancha, eso seguro. Sí, a tener la pelota. Pasa que la fase de grupo se juega con Islandia y con Nigeria.
con Croacia. Con Croacia va a costar más, pero con Nigeria y con Islandia tiene que salir a tener la pelota, a ser dominantes, a pasarlos por encima, porque si no, si te dejas estar, ya sabemos lo que pasa con Nigeria. Bueno. Te pasa por arriba en velocidad. Guardamos el documento y lo retomamos la semana que viene. Vale. Sí, señor, damos vuelta a la hoja. Y hablando de dar vuelta a la hoja, ayer finalizó la Feria del Libro. Sí, señor, y una de las figuras más novedosas fue la de Daniel Salinas Basabe, a quien ya en algún momento mencionamos en este programa, y ahí le hicimos un breve saludo de 1 minuto cuando estaba en México. Ahora lo encontramos en la feria y pudimos hacerle una nota. Vamos a presentarlo, si te parece. Por supuesto. Tiene un título de abogado que nunca utilizó, ¿sí? Porque en realidad él siempre dedicó su tiempo y su esfuerzo al periodismo y a la literatura, género, el de la literatura, al que sumó otro premio, el 7º, esta vez otorgado por la Fundación El Libro. La carrera de Daniel Salinas Basabe, que nació en Monterrey, México, hace 44 años, siempre traspasó los formales límites que hay entre el periodismo y la ficción, ya que sus relatos, es claro, se inspiran en hechos reales. Tal vez por eso decidió radicarse en Tijuana, ciudad a la que viajó invitado para fundar un diario. Juglares del Bordo, su libro recientemente premiado, tiene que ver con el calificativo que se ha ganado merecidamente, reportero de frontera. Cabe aclarar además que el diario que fundó en Tijuana llevó por título Frontera. Un par de datos para entender el contexto. En las calles de Tijuana el año pasado hubo 1.744 ejecuciones, un promedio de 5 por día. Y todo indica que este año se superará esa marca. En estos momentos, como dijimos, Salinas Basabe está de regreso en México, pero antes pudimos reportearlo junto con Claudia en la Feria del Libro precisamente, que finalizó ayer, y esta es la nota que obtuvimos. Adelante. Y bien, amigos, ya anticipamos la semblanza y los notables antecedentes de nuestro entrevistado, que es el ganador de la segunda edición de la Fundación El Libro, uno de los muchos premios que ha obtenido, pero creo que es, ya le vamos a preguntar, creo que es el primero que recibe fuera de su país. Bueno, Daniel Salinas Basabe es periodista, también es abogado, se ha recibido, le vamos a preguntar si ejerce, creo que no, y sobre todo me interesa mucho luego entrar en un tema que me llamó la atención, porque el calificativo y el alcance, eso de reportero de frontera. Primero, muy buenas tardes, bienvenido a la Argentina, y ¿qué nos dice al respecto de ejercer como abogado? Muy buenas tardes, Héctor, un saludo a todo tu auditorio, muchísimas gracias por abrirme este espacio y permitirme compartir con ustedes estos relatos. Es para mí un honor estar aquí en la Argentina. Y bueno, pues Juglares del Bordo, el libro que ha ganado el premio de la Fundación El Libro, es un conjunto de nueve relatos. 9 relatos que, bueno, yo los he definido como una frontera narrativa, tanto por el entorno en donde ocurren los relatos, que 8 de los 9 ocurren en la frontera mexicana, México-Estados Unidos, específicamente en la frontera de Baja California. Pero bueno, también porque si hablamos de géneros, pues estamos ante una frontera entre el periodismo y la literatura, entre la realidad y la ficción, entre lo onírico, los sueños, la duermevela y también la razón. Así es que bueno, es un libro en el umbral, un libro en el bordo. Seguramente Claudia tiene alguna pregunta. Sí, a mí me llamó la atención, bueno, uno de tus cuentos que aparece como el periodista clarividente, ¿verdad? Y haces muchas descripciones de un reportero. Y me gustaría preguntarte, si vos fuiste reportero, si observaste ese comportamiento de los reporteros, si es generalizado, y si realmente viviste alguna situación similar. Hola Claudia, pues sí, por supuesto, yo fui
reportero de calle, reportero de tropa, más de década y media, aunque en efecto mi título y mi cédula profesional registrada son de licenciado en Derecho. Yo de una u otra forma siempre estuve ligado al periodismo desde tiempos de estudiante y pues empecé en la radio precisamente en 1993, el 2 de febrero de 1993, y estuve también muchísimos años en prensa escrita, en 2 periódicos, en el norte de Monterrey y Frontera de Tijuana, del cual fui fundador. Y bueno, me gusta mucho, es algo que ya en anteriores trabajos de ficción he hecho, que es relatar la vida del reportero de tropa, tal como es decir, a menudo en muchas novelas de aventuras el reportero es así una especie de Superman. Bueno, Clark Kent finalmente era reportero y se convierte en Superman, o bueno, es una especie de héroe. No, yo relato a los reporteros como son o como somos, muy cancheros, muy socarrones, que tenemos que patear la calle, pelearla contra, y muy a menudo darnos muchas mañas para sacar adelante el trabajo. Y este cuento específicamente es una sátira de una trampita, una chapucita reporteril muy socorrida, que es la de anticipar los hechos. La de, bueno, como yo ya soy tan canchero que me conozco también mi fuente, yo ya ni siquiera necesito ir a cubrir la sesión de Congreso, de Cabildo, porque yo ya sé cómo van a votar y ya sé exactamente lo que va a pasar y hasta la puedo escribir por adelantado. Y esto, bueno, lo que en un principio parece una trampita muy común de un reportero que se inventa que está en un lugar y no está, empieza a convertirse en una suerte de clarividencia incontrolable, y lo que en un principio son hechos predecibles, políticos predecibles, se empiezan a transformar de pronto en que anticipa ya crímenes o situaciones que sería imposible predecir. Y bueno, es una sátira. Pero ya, más que ficción, me parece que es bastante realista lo que vos escribís, porque eso le puede suceder al periodismo. Sí, bueno, claro, creo que en cierta forma le sucede, tiene mucho que ver quizá con esta obsesión de ganar la nota también, de querer anticiparte siempre, de querer decirlo primero, y bueno, tiene que ver también lo que describo finalmente de la avalancha de notas policíacas por ejecuciones, hallazgo de cadáveres, etcétera. Bueno, pues sí, eso sí es una realidad, tristemente. ¿Y esta categoría de reportero de frontera es diferente? Bueno, por la dinámica sociocultural y policíaca que plantea la frontera, sí, es un reto muy diferente, muy distinto, porque pues Tijuana es como un tornado de historias en donde siempre están pasando cosas. Las más notorias obviamente son las violentas, pero tenemos cantidad de situaciones desgarradoras todos los días. Recientemente, en esta semana que yo estoy acá, llegó un enorme contingente de centroamericanos, hondureños y guatemaltecos principalmente, que están queriendo pedir asilo en Estados Unidos, pero pues yo veo muy difícil que se los den. Y mientras eso sucede, están durmiendo en la calle, en el pavimento en Tijuana, niños incluidos. El año pasado tuvimos una diáspora de más de 10,000 haitianos, muchos de los cuales se quedaron a vivir en la ciudad. Entonces, todo el tiempo está llegando gente, todo el tiempo están deportando gente de los Estados Unidos, mucho más ahora con el endurecimiento de la política migratoria. Así es que realmente uno sale a la calle de Tijuana y se encuentra con ese tornado de historias desgarradoras. Hay un dato de Tijuana que me golpeó, que dice que hubo en un año 1.744 ejecuciones, 5 por día. La palabra ejecuciones, ¿a qué se refiere? Asesinato. Generalmente el 90% de las veces tienen que ver con la guerra del narco. Y muchas veces aparecen los cuerpos generalmente a la orilla de la carretera, a veces colgados de los puentes, pero
Es terrible, eso fue el año pasado, y creo que la peor noticia es que es muy posible que este récord se vuelva a batir en este año, porque hasta el 30 de abril, es decir, en los 4 primeros meses del 2018 ya iban más de 600 ejecuciones. Entonces es algo que no para, desgraciadamente, es algo que está totalmente fuera de control, y que desgraciadamente en este momento el gobierno federal nos está haciendo cargo. Y en ese clima, y con una escena donde el narcotráfico tiene presencia, ¿es riesgosa la profesión de periodista? Sí, por supuesto que lo es. Sí lo es, porque hay siempre una difusa y a veces imperceptible frontera entre la ley y el crimen. Uno nunca sabe con quién está hablando. O sea, finalmente uno nunca sabe si el policía de verdad es un protector de la ley. Y duele decirlo, pero así es. Entonces, de entrada, es algo que está demasiado infiltrado en la política, que está demasiado infiltrado incluso a veces a niveles de la alta sociedad o alta suciedad. Y eso es quizá el principal problema, es que un reportero nunca sabe qué callo está pisando. 2, el hecho de estar en el lugar equivocado, es decir, un tiroteo de pronto en un lugar céntrico, balas perdidas, y digo más el antecedente de que ha sido terrible, sobre todo en entidades como Veracruz principalmente, pero también en Guerrero y en Tamaulipas, donde han sido asesinados muchos colegas periodistas mexicanos. Un caso que fue particularmente doloroso para mí, porque pues era un amigo y era alguien con quien me tocó compartir no pocas veces mesas, charlas, etcétera. Es el caso de Javier Valdés, director del semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa, que fue ejecutado hace un año en pleno centro a las 12 del mediodía, y que a la fecha, su crimen, como suele suceder casi siempre con los asesinatos de reporteros, sigue impune. Se dice que te convertiste en la sombra de Jorge Han Ron, y sería bueno que nos puedas contar quién es y cómo fue el caso. Bueno, Jorge Han Ron es un personaje bastante folclórico, siniestro de la frontera mexicana. Es un personaje que es hijo de uno de los más pintorescos políticos de la vieja guardia priista, el profesor Carlos Han González, que se hizo famoso por una frase que bien podría ser como la definición perfecta del viejo priismo. Él dijo: un político pobre es un pobre político. Esa fue su frase. Y fue quizá el primero de los políticos que creó una amalgama o un matrimonio mórbido entre empresa privada y política, y hacer negocios con el poder. Entonces se hizo multimillonario. Su hijo, Jorge Han Ron, que vive en Tijuana y que es el zar del juego en México, es el zar de las apuestas, es una persona muy estrafalaria en sus gustos, con un pasado, una leyenda negra muy grande a cuestas, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista, Héctor Gato Félix. Y era una persona que, durante mucho tiempo él se mantuvo como empresario del juego y dedicado a coleccionar animales exóticos, que es su gran pasión, hasta que ya un poco mayor le dio por jugar a la política, y pues nada más fácil que con todo el dinero del mundo ganar una elección y convertirse en alcalde de Tijuana, y poquito, casi nada le faltó para ser gobernador de Baja California. De hecho, aún tiene posibilidades de serlo en el próximo periodo. Pero a mí como reportero me tocó estar muy, muy, muy cerca de él, todos los días de mi vida prácticamente. Entonces, uno de mis primeros libros fue su biografía, que se llamó La liturgia del tigre blanco, que en este caso es un libro periodístico, de crónica periodística. Bien, una cosa, esta es una de las muchas visitas que has hecho a Buenos Aires. Tengo entendido que ya estuviste en varias ocasiones. Sí, es la quinta ocasión que vengo a este hermoso país, y cada que vengo cada vez me gusta más. ¿Te acordás qué es lo primero que hiciste en la primera ocasión?
ir a sentarme a la banca del Parque Lezama por la estatua de Ceres, a ver si se me aparecía Alejandra, el personaje de Héroes y Tumbas que siempre me ha obsesionado. Ir a buscar la calle Garay, a ver dónde estaría la casa de Carlos Argentino Danieri, donde habría vivido Beatriz Elena Viterbo, que fíjese qué paradojas del destino. Llegué a Buenos Aires y recibí juglares del bordo el 30 de abril, día del cumpleaños de Beatriz Elena Viterbo, así es que es totalmente un símbolo. Bien. Además de Sábato, sos lector de Borges, de Cortázar, de Piglia, de Caparrós, otros escritores argentinos. Sí, Borges fue mi puerta de entrada. Quizá el paso natural fue seguir con Piglia, pero bueno, ahora estoy leyendo a muchos narradores jóvenes de mi generación o más chicos, como es el caso de Federico Falco con Un cementerio perfecto, Máximo Chejin, que ganó la primera edición de este premio Fundación El Libro con Salir a la nieve, que me parece un libro extraordinario, muy maduro. Descubrí ahora en mi anterior viaje a César Sodero, quien ganó el segundo premio y fue finalista. Es un escritor joven, pero con garra, con fuerza, con madurez. Pues he estado leyendo a Quique Ferrari por el lado policiaco, Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, también Samantha Schweblin. Vaya, hay una gran cofradía, creo, de cuentistas, sobre todo grandes cuentistas argentinos nacidos en la segunda mitad de los 70, principios de los 80, que yo creo que están honrando la tradición de un gran país de cuentistas. Bien. En una ocasión hiciste un curso, un seminario sobre periodismo de alto riesgo en Campo de Mayo. ¿En qué año fue? En 2008 estuve internado en Campo de Mayo 2 semanas. Era un internado, ahí dormíamos, ahí comíamos, y era un curso, un seminario con cascos azules de la ONU, casi todos argentinos, y era un seminario teórico práctico, porque bueno, llevábamos clases, pero también llevábamos ejercicios, entrenamientos, porque lo que este seminario trata de formarte es recrearte la situación como si estuvieras en una guerra, como si estuvieras cubriendo el conflicto en Siria y tuvieras que enfrentar de pronto todas las limitaciones y las adversidades que enfrenta un reportero de guerra. Entonces, bueno, fue una experiencia enriquecedora con periodistas de toda América, de todos lados, desde México hasta Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, había de todo. Fue una experiencia enriquecedora, la verdad. Sí, bueno, hasta ahora vemos que la literatura y el periodismo están estrechamente vinculados. Vos nombraste antes que habías leído a Piglia y también a Caparrós. Hay muchos otros escritores argentinos que también fueron periodistas, como Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano. También actualmente se destaca Fernández Díaz. Yo quería preguntarte acerca de la literatura y el periodismo. ¿De qué manera vos trabajás en la escritura, de qué manera relacionás la crónica, lo periodístico con el discurso literario? Y otra pregunta es si pensaste escribir una novela. Bueno, tengo una novela, tengo 4 libros de cuentos, pero tengo una novela que se llama Vientos de Santana, y esta novela específicamente trata sobre el asesinato del periodista Héctor Gato Félix, el periodista cuya autoría intelectual del crimen se atribuye a Jorge Janjrón. Y bueno, pero lo hice como novela, es decir, incluso los nombres de los personajes están cambiados y es una suerte de historia de lo que pudo haber sido. En efecto, yo creo que esa gran tradición de ese matrimonio a menudo complicado entre periodismo y literatura, yo creo que tiene su semilla en Argentina, porque el mismo Rodolfo Walsh con Operación Masacre se anticipa más de una década al nuevo periodismo americano de Truman Capote o Thompson o Tom Wolfe. Y bueno, tiene grandísimos exponentes, Martín Caparrós, Tomás Eloy Martínez, Leila Guerriero. Yo, bueno, lo que he tratado de hacer es, por ejemplo, quizá un ejemplo de esa dualidad puedan ser
dos libros que son La liturgia del tigre blanco y Vientos de Santana. La liturgia del tigre blanco tratan sobre el mismo tema o sobre el mismo personaje, pero bueno, La liturgia es un libro periodístico que, aunque es periodismo narrativo, tuvo que aferrarse a un código de ética y por lo tanto aferrarse a testimonios, documentos, entrevistas, etcétera. Y en la literatura no, en la literatura se vale decir mentiras o la verdad de las mentiras, como diría Vargas Llosa, o en dado momento lo que para mí es la gran diferencia, que tiene que ver con usurpar o invadir los pensamientos de un personaje real, es decir, meterse a su cabeza y tratar de pensar cómo piensa, cómo siente, cómo teme, tratar de ver con sus ojos, tratar de caminar con sus zapatos. Por ejemplo, en este mismo libro, Juglares del Bordo, el segundo cuento, que se llama Infortunios del Centinela, es un hecho periodístico. Todos los nombres, las fechas, todo es absolutamente real. ¿Cuál es el aporte literario? Tratar de pensar qué pensaron o qué había en el diálogo interno de 5 personajes minutos antes de una tragedia muy absurda. ¿Podría ser una novela dividida en capítulos? Podría, por el pequeño guiño que hay entre todos los cuentos, que por ejemplo el periódico El Bordo está presente en muchos de ellos. Confieso que, por ejemplo, al menos 2 de los cuentos quisieron hacer como novela. Siempre me sucede que a veces creo que un relato tiene un más largo alcance, pero lo acabo cerrando como cuento, y a veces se convierte en novela. No siempre ocurre. En esta ocasión sí es así. Hay ciertos contrastes. Hay un único cuento que es así como que se sale del entorno geográfico y nos vamos totalmente al otro extremo de México, que es Sargazo-Zen, que ocurre en la Riviera Maya, pero todos los demás cuentos de una u otra forma están interconectados. Muy bien. Hay un par de frases que a mí realmente me impactaron, y con esto estamos cerrando aquí esta generosa entrevista que nos das. Una de ellas es que dice que las fronteras se cruzan furtivamente y sin documentos. Pues sí, eso es una manera, trato de hacer una analogía entre uno, que sigo creyendo que ningún ser humano es ilegal, o sea, cómo se puede determinar ilegal a un ser humano solamente porque migra, y 2, porque me gusta cruzar furtivamente las fronteras literarias, es decir, porque me gusta transgredir el canon, porque me gusta transgredir las reglas. Otra tiene que ver con la verdad y la justicia, y decís, la verdad de la justicia y la verdad de la calle casi siempre corren por caminos paralelos. Esto significa que es como la idea que uno se hace al ver unas vías de un tren que pareciera ser que se juntan en un punto, pero que en este caso nunca se van a juntar. Exactamente, de hecho esa frase es lo que encarna, es quizá en la columna vertebral de la novela Vientos de Santana, que tiene que ver con algo que tristemente ocurre todo el tiempo en México, que es que la verdad legal, es decir, la verdad de la sentencia judicial, la verdad oficial, la que se establece en un comunicado político, firmada, etcétera, generalmente es una verdad que nadie cree y que todo mundo sobreentiende que está falseada, que es una mentira. Y en cambio, la verdad de la calle, la que se perora en las cantinas, en los cafés, en las calles, en las fiestas, la que de una u otra forma todo el mundo parece conocer porque es la verdad lógica, es una verdad que nunca se hace oficial y tiene mucho que ver con el corrompido sistema de justicia que existe en México. Es decir, creo que nosotros le hemos echado mucho la culpa al Poder Ejecutivo, a la policía, etcétera, pero tenemos un severo problema con el sistema judicial, que es finalmente el que oficializa la verdad. Y al final de cuentas, pues las verdades judiciales, las verdades oficiales, casi nunca coinciden con las verdades de la calle. Son, en efecto, una vía que corre paralela, pero no se toca. Y una pregunta final de Claudia y otra mía.
Sí, volviendo a la literatura, ¿cuáles son esos autores que te han nutrido a lo largo de la vida como para, no sé, estimularte o motivarte para la escritura? Narradores mexicanos o latinoamericanos que hayan tenido en vos un fuerte impacto. Bueno, soy y he sido por fortuna un lector omnívoro, leo de todo, leo absolutamente de todo, o sea, y soy un lector hedonista, leo únicamente por placer, entonces nunca discrimino entre vivos, muertos, jóvenes, viejos, clásicos, principiantes. Creo que todos los escritores de una u otra forma vampirizamos un poco, es decir, chupamos sangre de los libros que leemos, y entonces es obvio que en algún momento uno lee algo y es imposible que no se le quede esa influencia, ese tono. O sea, por ejemplo, hay tonos de escritura que me gustan mucho, como el del norteño mexicalense Daniel Sada, que recién, falleció hace 5 años. Me gusta mucho el tono de José Revueltas, por ejemplo, como cuentista. Se me hace un cuentista muy, muy sólido, muy fuerte. Hay autores que son omnipresentes en mi vida, que es el caso de Borges, que yo lo leía a los 17 años y lo puedo leer esta noche y me va a volver a sorprender igual, y para mí va a ser como redescubrir algo. Es más, si ustedes ven aquí en mi bolsa que traigo Borges y Piglia, que es lo que he comprado, todo lo que compro, nuevas ediciones, etcétera, lo voy y lo hago. Pero uno encuentra siempre en todos lados una gran influencia, sobre todo por forma de vida. De hecho, escribí un ensayo sobre él. Es el escritor tijuanense Federico Campbell, también fallecido recientemente, que él fue también un caminante de la frontera entre el periodismo y la literatura, y para mí él fue una gran influencia. Le dediqué un ensayo que se llama El lobo en su hora, y también alguien que a la única persona que puedo considerar como maestro por un taller, es decir, que me enseñó realmente trucos, que me enseñó sobre todo a saber corregir y a saber tirar un texto, fue Rafael Ramírez Heredia. Y mi última pregunta tiene que ver con una nota titulada No importa de dónde vengas, de 2012, que dice: naciste en un lugar llamado Miseria y su ubicación es lo de menos. Ese es un cuento que viene en mi primer libro de cuentos, que se llama Cartografías Absurdas de Laxdalia, y me sorprende mucho que usted lo conozca, porque ese sí fue un libro de cuentos que tiró apenas 500 ejemplares y fue muy pequeño, salió algo muy, muy underground. Pero sí, habla de todos los migrantes que llegan a Tijuana, que es decir, vengas de donde vengas, no importa si vienes de Honduras, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, tu hogar se llama miseria. Al final de cuentas, estás hermanado en tu quebranto, estás hermanado en tu desbarrancadero, no importa de dónde vengas ni qué idioma hables. Bueno, ha sido un gusto realmente para nosotros y te despedimos con mucho cariño y esperamos volver a verte y seguirte leyendo. Muchísimas gracias, Claudia, Héctor, y a todo su auditorio. Les agradezco muchísimo este espacio y esta gran charla que he disfrutado muchísimo. Gracias. Bueno, Onda Latina te agradece. Gracias. Ha sido Daniel Salinas Basabe. Muy buena nota, Muy buena nota, ¿no? Muy buena, con muchas cosas. Un hombre joven, sí, muy lector. Y impresiona algunas cosas que tienen que ver ya con la sociología, ¿no es cierto? Sí, exacto. La verdad no creída y todo esto, ¿no? Fíjate que en el clima en el que vive, sí, ¿no? El sábado pasado, en México, concretamente en el estado de Guerrero, encontraron abandonado un camión con 9 cadáveres, ¿no? Y la estadística dice que más de 30 precandidatos y candidatos, principalmente a cargos regionales, han sido asesinados en México en los últimos meses previos a las elecciones de julio. También fueron víctimas de violencia funcionarios en actividad de diferentes partidos. El jueves pasado, el alcalde de un poblado del estado de Hidalgo, en el centro de México, fue asesinado a balazos mientras manejaba por una carretera. Sí.
pero además impresiona. La última vez que yo estuve en México, al subir al avión, te entregan todos los periódicos mexicanos, obviamente, y vos abrís y allí perdido en las páginas internas, no en una primera plana, título catástrofe, las páginas internas, bueno, en lo que va del año, y creo que y no iba ni la mitad del año, en tal distrito hubo 497 muertos. A ver, si esto ocurriera, qué sé yo, en la provincia de Jujuy, por ejemplo, que después de 4 meses o 3 meses del año ya hay 400. Es un escándalo. La naturalización de la muerte que hay es muy fuerte y la trasluce él muy bien. Muy bien. A mí me sorprendió que la realidad de la que hablaba, de la pobreza, de los migrantes, de la justicia, de la corrupción, tiene mucho que ver con nuestra realidad. Sí, claro, sí, sin duda. Sobre todo el tema de la justicia, que está puesta en cuestión. Ayer hablaba con alguien que es exiliado en Argentina y que está ahora sin empleo, qué sé yo, y está pensando irse. Persona muy joven, mayor que Juan, 10 años más o menos. Joven, muy joven. Muy joven, sí. Y un poco la nueva realidad, porque a mí se me escapó decirle, yo a tu edad, con tu formación, esto y con lo que te está pasando acá y todo esto, yo a tu edad y en tus circunstancias, sin tener familia, sin tener compromiso, yo me iba, ¿no? Y me dice, no, Miguel, ahora no es como cuando se iban los de tu generación. Ahora, a donde vayas, que podría ser Europa, ¿no es cierto?, te miran muy mal. Los inmigrantes son muy mal considerados, ha bajado mucho la consideración hacia los inmigrantes, y claro, y se han puesto muy duros. Y también me contaban que las reglamentaciones que hay vinculadas a todo lo que tiene que ver con el exilio y todo lo demás, hacen de que vos no puedas conseguir trabajos públicos ya per se por no ser nativo, o no puedas concursar en una universidad por no ser nativo, claro. Cosa que en Argentina ni se nos pasa por la cabeza. Acá todo el mundo entra, todos participan, todos hay muchos extranjeros trabajando en el Estado y muchos extranjeros dando clases, servicios en los bares, confitería, reparto, un montón. Sin problema. Bueno, esto es una gran diferencia, ¿no? Y por eso es muy valioso el aporte de este amigo, ¿no? Pero qué frase, ¿no? Todavía me sigue dando vuelta de la nota que tituló "No importa de dónde vengas", y la frase es: naciste en un lugar llamado miseria y su ubicación es lo de menos. Tremendo. Desgarrador, ¿no? Desgarrador, sí, señor. Damos vuelta a la hoja, hablando de Feria del Libro también. Tipo café final, está claro que por lo que está trascendiendo, las olas, diríamos, más grandes, o las tormentas más grandes habrían quedado neutralizadas aparentemente. Por lo menos contenidas. Por lo menos contenidas. El hecho, me parece, de la fortaleza del Banco Central al poner tanto dinero disponible para mantener el dólar en un determinado nivel, que es 25, terminó generando una cosa que me parece también se transmitió a las LEVAC, ¿no es cierto? Al margen del trabajo fino de crochet que hayan hecho hablando con los responsables, ¿no es cierto?, de la mayoría de los fondos, pero pareciera que mañana vamos a saber la cifra definitiva. El dólar estaría por cerrar menos de 25, particularmente en la banca oficial, y por otro lado, aparentemente ya estaría la meta del 75% de renovación lograda. Vamos a esperar, insisto, porque primero todavía quedan unos minutos, y segundo porque hay que hacer el conteo, ¿no es cierto? Hablamos de LEVAC, de dólar, así es. Y falta inflación, que se va a conocer dentro de 7 minutos. El INDEC va a dar a conocer el índice de inflación del mes pasado, donde también se han jugado varias apuestas, digamos, ¿no? Pero ninguna por debajo del 2%, lo cual es terrible. Mirate la tapa de página 12 de hoy. La ilustración es un billete de $100, y en lugar del prócer está el grito de Monge, que es impactante. Sí, claro. Y el texto no es menos impactante, dice:
El dólar saltó otro 7% y vencen 617 mil millones en LEVAC. A pesar de la nueva intervención del Banco Central, el dólar cerró en el récord de 25,52, ahora estaría un poco más abajo. Casi un peso. Cualquiera sea el resultado del examen de las LEVAC, el panorama se oscurece. Por supuesto que sí. Que es lo que hablamos hoy, ¿no? Claro, si no se renuevan, se multiplica la presión sobre las reservas. Si se mueven, las tasas altísimas pueden paralizar la economía. Sin duda, sin duda. El impacto sobre la economía. Así que lo que se viene diciendo ahora más que nunca, esto del Consejo Económico y Social o el gran acuerdo nacional de todos los sectores, es fundamental. Es fundamental. Un poquito da la impresión de que está empezando a entender de qué se trata el presidente Macri. Bueno, como vos dijiste, es bueno, pero es insuficiente. Es bueno, pero es insuficiente, y además todo esto, uno está bien, es la cosa del diario del lunes, ¿no es cierto? Pero pensar que podría haber hecho una convocatoria amplia, generosa, cuando fue electo o cuando fue ratificado. Y obviamente el costo... Tres oportunidades. La primera, cuando ganó las elecciones y asumió. Sí, señor. La segunda, cuando inauguró el Parlamento. La tercera, cuando fue ratificado en las elecciones. Eran momentos propicios. Pero además para hacerlo desde otro lugar de poder. Claro. No ahora. Ahora todo, por eso Freddy lo decía muy bien, todo parece un montaje, obviamente producto de las dificultades del momento, con lo cual lo haces desde una debilidad que no hubieras tenido en caso de hacerlo en alguna de estas oportunidades, como vos decías. Pero igualmente, bueno, aquí hay que estar muy atento con el horizonte que viene, porque yo creo que lo alcancé a decir en el editorial y si no lo repito, estábamos hasta hace un mes y medio atrás analizando la serie de meses de crecimiento que teníamos y de hecho veníamos diciendo que en gran parte el hecho del déficit de la balanza comercial tenía que ver precisamente con ese crecimiento que generaba más insumos, etcétera, etcétera, etcétera. De allí pasamos, cuando empezó la corrida, al horizonte de estanflación. Sí, señor. Y ya cuando entra el fondo, el nuevo horizonte es recesión. Entonces esta es la preocupación que me parece donde vamos a tener que poner el acento de aquí en adelante, porque los indicadores van a ir siendo dificultosos, el telón de fondo de un acuerdo político va a ser el de la recesión, por lo tanto se van a multiplicar las demandas. Vos bien decís, en un país donde, vos decías recién el juego de la perinola, donde todos quieren sacar, nadie, no dice, el todos ponen, no existe. Absolutamente, es inimaginable el todos ponen. Pero además con algunos indicadores muy fuertes. He hablado con organizaciones pymes. Antes de todo este lío, ellos tenían el estudio del impacto de las tarifas sobre las pymes. Bueno, parece que las pymes deberían vender 14 veces más lo que están vendiendo para neutralizar el impacto que tienen sus utilidades las tarifas. Esto es una imposibilidad. Es una imposibilidad por cómo está el mercado, por cómo está el consumo. Me gustó mucho que Freddy pusiera el acento en la necesidad de recomponer el mercado interno y el consumo, porque hasta ahora todos venimos hablando de la inversión externa, la inversión que tiene que llegar, la reactivación que no se produce, etcétera, etcétera, y claramente, yo diría, despreciando la importancia y el volumen que tiene el tema del mercado interno. Me pareció muy interesante que Freddy lo metiera en la agenda de las cosas a encarar y a intentar de resolver. Pero lo concreto es que hoy se ha frenado un incendio, lo que no implica que se haya empezado a solucionar la problemática de fondo. No, los problemas de fondo siguen estando ahí. Y siguen, y con esto inclusive hasta en gran medida se siguen agravando por la inercia, ¿no es cierto? Claro. Que tengamos los huecos que tenemos. Bueno, en este sentido es muy... vos lo mencionaste hoy en el mano a mano, es muy aleccionador alguien que no puede ser sospechado de opositor
como es Melconian, ¿no es cierto?, que ha dado una conferencia, porque trascendió, lo que trascendió el sábado y domingo fue la chicana de la frase famosa, te gastaste 2 años, tal cosa, ¿no es cierto? Y que salieron a responder. El análisis es muy concluyente. Y el diario El Cronista Comercial lo sacó entero, lo pone la grabación, ¿no? Sí, fundamental verlo. Uno entrando al Cronista Comercial de hoy puede verlo completo e impresiona. Impresiona. Creo que además está indicando esto que veníamos hablando, ¿no es cierto? La cantidad de gente que ha estado muy cercana, que obviamente no puede ser calificada como opositora. Estoy diciendo Prat-Gay, estoy diciendo el mismo Lustó, ahora Melconian, y yo estoy seguro, me atrevo a arriesgarme y decir que hasta González Fraga debe tener esta lectura común de ellos en relación a las críticas. Un reportaje importantísimo este domingo en Clarín. Tremendo. Esto lo dije en el editorial. Cuando uno hace el raconto de 4 ex presidentes de Banco Central diciendo lo mismo, lo menos que hay que hacer es reflexionar, ¿no es cierto? Señores, exactamente a segundos de terminar las 15:59 y de llegar a las 16 horario de finalización del programa, estamos entregándolo con la alegría de haber tenido un programa de nivel, de diversidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la temática tocada, y pudiendo a su vez ir monitoreando qué pasa en este famoso y esperado Supermartes. Nos vamos hasta el próximo. Chau.